Okay. Yeah. All right. So yeah, welcome for this session Bien, on two bienvenidas sessions. You need also a cushions esta maybe. sesión. A ver, hay gente más gente que necesita cojines. Yeah, you'll be fine for a few minutes, but then yeah. All right. Okay. Yeah. So good evening. Buenas tardes Just play the record button. Yeah. So good evening, and then welcome. y bienvenidas And then today we go de into nuevo. Hoy vamos a how hablar to de cómo establish daily establecer practices, una práctica how to diaria, actually set up a cómo routine in your day establecer una rutina to en tu día yeah, to train the mind, para because entrenar la we went mente. over many topics before, so Ya now hemos hablado we're de going to bastantes discuss a little bit temas more about antes, how to put así into es que practice, as es we el say. momento de, bueno, de ver cómo So los yeah, for that ponemos purpose, en práctica, ¿no?, first en el try día a to día. Y get con ese motivation. propósito trata That's de generar una most gran important motivación. that we're here together to understand more Puedes about how to pensar, por train the ejemplo, que mind estamos aquí juntos in porque different queremos directions comprender about mejor la mente y becoming dirigirla a better human en being, una and dirección the motivate particular, la de ser to be cada able vez un to mejor ser benefit humano others to a y greater poder extent. beneficiar a los demás lo máximo Develop posible. in that direction. So just generate kind of Piensa en esos build up términos y trata de to a great hacerla level of pues lo más amplia Buddhahood. posible. Yes, Puedes so llegar a motivation eso, a que tu motivación sea la budeidad, la iluminación para beneficiar así a todos los demás. and then based on attention, imagine in front Y the ahora Sakyamuni Buddha surrounded by the visualiza frente a masters ti of al Buda various Sakyamuni, Tibets, rodeado de todos Buddhist los traditions. grandes maestros de India y de You Tíbet, de todas surround las yourself from tradiciones. his A tu experience alrededor of están ongoing physical innumerables and mental seres, sufferings, and I todos think how sobrellevando wonderful it would be if you be todos able to físicos y help them mentales, y and con maybe be able to help them el by deseo de yourself ayudarles y de ser capaces de guiarles en este camino, vamos a recitar las just oraciones imaginando que están start todos that activity of leading acompañándonos. them in the prayers. Yeah, so we chant a few prayers together. Vamos a comenzar I, con las founder, the oraciones endowed, habituales. transcendent destroyer, the one gone Fundador, dotado, beyond, the destructor, foe destroyer, trascendental, the que ha sido completely más allá, perfected, destructor fully de awakened enemigos, being, completamente perfecto y perfect in despierto, knowledge and perfecto in en good conocimiento y en conduct, buena conducta, Sugata, Sugata, knower of conocedor the del world, mundo, supreme guide of conductor human supremo de los beings to be seres humanos que tamed, deben ser teacher of subyugados, gods and maestro de human dioses y beings to humanos, you, the ser completely and fully completamente awakened one, despierto, the dotado, endowed, destructor, transcendent destroyer, trascendental, the glorioso glorious conquistador, conqueror, the subyugador del secular plan from de the los sacred Shakyas, clan. ante ti I me postro, prostrate te in hago make offerings ofrecimientos and y en go ti for busco refuge. refugio. To the Fundador, founder, the dotado, endowed, destructor, transcendent trascendental, que ha destroyer, sido the más allá, one gone destructor beyond, de the foe enemigos, destroyer, completamente the perfecto y completely despierto, perfected, fully perfecto en awakened conocimiento y en being, buena conducta, perfect in Sugata, knowledge and in good conocedor del mundo, conduct, conductor Sugata, knower supremo de of the los seres world, humanos que supreme deben ser guide of human subyugados, beings to be maestro de tamed, dioses y teacher humanos, of ser gods and human completamente beings, to you, the despierto, completely and dotado, fully destructor awakened one, trascendental, the glorioso endowed, conquistador, transcendent subyugador del destroyer, clan de the los glorious Shakyas, conqueror, the ante ti me secular from postro, the te hago sacred clan. ofrecimientos y en I ti busco prostrate, refugio. make offerings, and go for refuge. To the Fundador, founder, dotado, the endowed, destructor, transcendent trascendental, que ha sido destroyer, the más one allá, gone beyond, the destructor foe de enemigos, destroyer, the completamente completely perfecto y perfected, despierto, fully awakened perfecto en being, conocimiento y en perfect buena in knowledge conducta, and in good Sugata, conocedor conduct, del mundo, Sugata, knower of the conductor world, supremo de los supreme seres guide humanos of que human deben ser beings to be subyugados, tamed, maestro de teacher of dioses y gods and humanos, human beings, ser to you, the completamente completely and fully despierto, awakened dotado, one, destructor, the endowed, trascendental, transcendent glorioso destroyer, the conquistador, glorious conqueror, subyugador the del clan de los secular from the Shakyas, sacred ante clan. ti me I postro, te hago prostrate, make ofrecimientos offerings, y and en go ti for busco refuge. refugio. To the indescribable, La inefable, inconceivable, inconcebible e inexpressible indescifrable perfección perfection de of la wisdom, sabiduría, no producida, unproduced, imperecedera, de unceasing, la in naturaleza nature del as it espacio, is, objeto de object la of the sabiduría uniquely many trascendental del transcendental conocimiento wisdom, inigualable, to the ante mother la of the madre de los victorious victoriosos de ones of los the tres three tiempos, times I me prostrate. postro. Tayata, Tayata, gate gate gate, gate, paragate, para gate, para parasangate, sangate, bodhi bodhisoha. soha. Tayata, gate gate, para Parasangate, gate, para bodhisoha. sangate, bodhi soha. Gate. Tayata, gate gate, para gate, para sangate, bodhi soha. Sangye Shodan Jodam Sukye Zoni Chonam La Busco Jangye refugio hasta que Bado alcance el Dani despertar en el Gyatso Buda, en el Dharma y en la Dagi Asamblea Jine Suprema. Ipe Que por el Sunan mérito creado al escuchar el Jodan Dharma llegue Sukye al estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Jodan Sukye Chonam La Jangye Bade Dani Gyatso Chi Dagi Jine Ipe Sunan Ki Jola Penche Sangye Joba Jo Sange Jodan Sukye Chonam La Jangye Bade Dani Gyatso Chi Dagi Jine Ipe Sunan Ki Jola Penche Sangye Joba Shu Yeah, yeah. So today and Bien, next week, hoy
Y durante la próxima semana, esta semana y la próxima, vamos a hablar de cómo establecer una práctica diaria en 2 sesiones. Hay pequeños libros y folletos compuestos por la Mazopa Rinpoche que ya hemos compartido con vosotros, forman parte también de las lecturas recomendadas para este módulo y podéis leerlos. Os recomiendo que los leáis porque así la semana que viene podremos comentar algunos. Si lees los materiales, las lecturas recomendadas, todo eso te ayuda a enfocarte en los puntos que estamos tratando. Te preparan para la clase. Dispones de esa información antes de empezar a escucharla, ¿no? Sentarse y escuchar es agradable, pero puedes aprovecharlo más si te preparas, ¿no? Porque hay mucha información, hablamos de muchas cosas a la vez y es interesante prepararse. Un estudiante que una vez hizo como una pequeña investigación dentro de un programa de estudios. Claro, le preguntamos, ¿por qué quieres empezar este curso? Y esta persona fue muy honesta, dijo, a mí simplemente me gusta escuchar el Dharma. ¡Wow! Eso está muy bien, ¿no? Pero bueno, si te preparas un poco, puedes aprovecharlo más, ¿no? Puedes exprimirlo un poco mejor, ¿no? Sabes la estructura que seguimos y conociendo eso, puedes prestar más atención a los detalles si antes has leído sobre el tema y ya dispones de cierta información. En el monasterio de donde yo provengo y donde estudié no 2 años, sino 20, durante 6 días a la semana, de forma muy intensa, si no te preparabas las clases, era un completo desastre. Y también en los debates, ¿no? Porque la gente se encargaba de hacerte saber lo que tú no sabías, ¿no? En los debates. Y imagínate a decenas de gente gritando frente a ti en esos debates. Es un sistema donde no hay lugar para el ego. Si el ego está ahí presente, te lo va a poner muy difícil con este sistema. Bien, entonces, establecer una práctica diaria. Ese es el tema de hoy y el tema de la semana próxima. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas también sobre este tema. Bien, ¿por qué es necesario establecer una rutina diaria para la práctica? Para transformar la mente, eso no es algo fácil. Dejar de enfadarse y practicar paciencia, pues sí, puedes tener el deseo de conseguirlo, hacer oraciones, pero eso en sí mismo no te va a transformar la mente. Necesitas poner esfuerzo, ¿no? en tu propio desarrollo. Si quieres esforzarte en el desarrollo, lo que ocurre es que mucha gente se anima mucho al principio, ¿no? Durante un fin de semana, una semana, etcétera, pero después de unas cuantas semanas abandonan. Eso no es algo muy positivo. Es bueno hacer poquito, pero mantenerlo en el tiempo, ¿no? Continuar. Es bueno para cualquier forma de cualquier práctica, ¿no? Por ejemplo, cada mañana hacer alguna práctica y mantenerla siempre, ¿no? Cada mañana, como una rutina. Esa es una de las razones por las que hablamos de cómo establecer una práctica cada día. Cada actividad mental, física o verbal está precedida por una actitud mental o una motivación, una intención. Por eso es bueno que recordemos siempre, ¿no? nuestra motivación una y otra vez antes de hacer cualquier cosa. Si tienes una motivación correcta, cualquier cosa que hagas se transforma en una práctica. No tienes que vivir en una cueva. Les suelo decir a los estudiantes ya más avanzados, si eres como Milarepa, como este gran sabio renunciante indio, si puedes hacerlo así, eso es lo mejor, ¿no? Pero a ver, seamos realistas, ¿no? Si puedes irte a un lugar muy remoto y conseguir allí realizaciones espirituales, estupendo, pero siendo realistas, normalmente no puedes estar en esos sitios. Tenemos unas rutinas, unos compromisos diarios. Hay que ser realistas y construir nuestra práctica lo mejor que podamos dentro de nuestra vida habitual, ¿no? Ser
ser conscientes de lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer y ya está. Cualquier cosa que hagas, básicamente, si vives arriba en las montañas, pero tu mente no está bien cuidada, es una pérdida de tiempo. Yo recuerdo que cuando yo estaba en mi viaje espiritual, antes de encontrar el budismo, buscando, bueno, yo estaba intentando como ser espiritual, ¿no? En Holanda no tenemos muchos bosques, pero bueno, hay uno en el centro del país bastante grande, cerca de Arnhem, de esta ciudad, y yo fui para allá en bici, me senté debajo de un árbol a meditar. Yo estaba perdiendo el tiempo porque, claro, no sabía cómo meditar ni nada. Entonces, hacer algo así no tiene sentido. Es más importante tener una actitud mental positiva. Eso es lo que cuenta. En la vida diaria, si te levantas, por ejemplo, puedes decir, hoy voy a tratar de ser una persona agradable, o hoy voy a tratar de enfadarme menos, o esta mañana voy a intentar no molestarme, ¿no? Por nada. Esa motivación te ayuda durante la mañana, durante el día, para ser más consciente de lo que estás haciendo, porque has puesto intención en algo. Eso se llama mindfulness. Mindfulness os recuerdo, el mindfulness a menudo se malinterpreta, ya lo he explicado antes. El significado de mindfulness, de este término que se usa mucho en inglés, es recordar. Recordar el objeto de la meditación, sobre todo recordar una buena motivación. Por ejemplo, recordar las ventajas de la paciencia y los problemas de no practicar paciencia. Cuanto más contemplas las faltas de la ira o del enfado y las ventajas de practicar la paciencia, más te convences de los beneficios de la paciencia. Aplicas la alerta mental a lo largo del día. Entonces, cuando la mente se irrita, con mindfulness, aplicando este recuerdo, dices, hey, esta mañana he establecido esta motivación y he reflexionado sobre esto. Mindfulness es eso, es ese recuerdo de una motivación particular o intención particular o de esa conclusión a la que llegaste en la meditación de la mañana. En la tradición de Nalanda, en la tradición tibetana, pero también en la tradición Pali, hay escrituras muy interesantes, ¿no? Pero bueno, actualmente la práctica de mindfulness es algo muy extendido y se malinterpreta. Es algo mucho más profundo y vasto de lo que se entiende habitualmente, ¿no? Y bueno, hace referencia sobre todo eso, a recordar el objeto con el que estás intentando familiarizarte o la motivación. Entonces, te levantas, por ejemplo, y tratas de establecer tu intención, ¿no? Hoy voy a tratar de ser un buen ser humano, o si quieres verlo un poco más budista, por así decirlo, ¿no? Puedes establecer esta motivación. Cualquier persona que me vea o que me escuche o que me hable, que se vea libre por completo de sufrimiento. Estás creando una causa para que eso suceda. No es algo directo, pero estás creando causas para que eso se produzca. Eso es algo que puedes hacer cuando te levantas. Cuando te vas a dormir, puedes hacer algo similar. El sueño en sí mismo es lo que llamamos un factor mental neutral o cambiante. Por ejemplo, la ira es un factor mental no virtuoso. Es un factor mental que produce sufrimiento. La paciencia es un factor mental positivo porque produce felicidad, igual que el amor, la compasión, etc. Pero el sueño, a eso le llamamos factor mental cambiable o cambiante, porque depende de la motivación, de la intención que mantuvieras en el momento en el que caíste dormido, porque eso colorea, eso influencia todo el resto del sueño. Porque claro, si te duermes estando muy enfadada, por ejemplo, te levantas y no has descansado bien. ¿Por qué? Porque tenemos una continuidad de la consciencia y esa continuidad de la consciencia sigue un determinado patrón o una determinada intención.
a menudo aquello con lo que estamos más familiarizados afecta nuestros sueños. Eso es algo muy claro que sucede. Para mí, antes de ser monje, por ejemplo, nunca soñé que iba a ser un monje, ¿no? Pero ahora cuando sueño, siempre sueño que soy un monje. Es muy interesante que por el poder de lo que hacemos, de nuestras rutinas diarias, influenciamos nuestros sueños. Y claro, pasamos bastantes horas durmiendo cada noche y a veces durante el día si echamos una siesta. Entonces, antes de dormir, podemos conseguir que todo el sueño sea algo positivo, estableciendo una buena motivación. Por ejemplo, bien, tengo que descansar porque mañana voy a intentar desarrollar mi mente, voy a intentar beneficiar a los demás. Si caes dormido, ¿no? Dormida, si te duermes con esa intención, el sueño se convierte en un estado mental positivo que produce causas para la felicidad, para el desarrollo mental. No es que te puedas desarrollar a ti mismo en tus sueños, ¿no? Hay que ser muy, muy avanzado, ¿no? Para poder hacer eso, pero por lo menos ese tiempo no se desperdicia. Por eso es algo bastante importante generar una buena motivación antes de irnos a dormir, antes de meternos en la cama, antes de caminar. Hay muchas técnicas interesantes. Por ejemplo, si caminas, vas a subir escaleras, imagínate, ¿no? Si lo haces a nivel personal, pues imagínate que estás dejando todo el sufrimiento detrás y que asciendes hacia el nirvana, ¿no? O imagina que estás llevando contigo, elevando a todos los seres hasta la iluminación. ¿Habéis visto siempre cuando debaten los monjes y las monjas, hacen palmas así con la mano de forma muy ruidosa? El símbolo de esto es que la derecha, en la mano derecha tienen el mala, el rosario, y hacen este gesto que acaba de hacer Geshe-la, y eso significa cierro el sufrimiento de los reinos inferiores y elevo, saco a todos los seres hacia la iluminación. Y cuando haces esa palma, juntas las palmas de las manos, significa que unes compasión y sabiduría, ¿no? Si lo utilizas, todo, o sea, si utilizas esta buena motivación, ¿no? Todo se vuelve una causa, la iluminación, ¿no? Si bajas las escaleras, imagina, me voy al infierno a salvar a todos los seres. Si subes las escaleras, me los llevo a la iluminación. O si estás pasando la aspiradora por tu habitación. Aquí barremos, no sé, porque en el monasterio solíamos barrer, ¿no? No teníamos aspiradoras, usábamos estas escobas hechas con la hierba kusha, pero bueno, si estás pasando la aspiradora por tu habitación, puedes pensar. Y hay una idea una historia muy interesante con esto. Creo que ya os la conté. Su mente era muy torpe, como la mía, y no podía memorizar nada. Entonces él se encontró a Shariputra. ¿Os he contado esta historia ya? Y Shariputra le dijo: uy, lo siento, tú quieres ser un monje y estudiar y practicar Dharma, pero para ti es muy difícil porque en las últimas vidas no has hecho nada para crear las causas para tener una mente suficientemente estable y poder practicar Dharma. Entonces este tipo pues se deprimió mucho porque él quería practicar Dharma, ordenarse como monje y tal. Pero claro, esta historia tiene un final feliz. Este hombre se encontró a Buda, le contó su problema y Buda le dijo: a ver, Shariputra solo ve 100 vidas hacia atrás, ¿no? Yo, que estoy iluminado, lo veo todo, varias miles de vidas, y entonces veo que sí creaste karma para ser un monje y conseguir realizaciones. Y esto es muy interesante porque esta persona no era muy inteligente desde el punto de vista de comprender cosas o memorizarlas. Buda dijo: bien, tienes que purificar. De eso hablaremos más adelante. Tienes que purificar y barre este templo, desde el frente hacia atrás, y Buda con sus actos
con sus actos milagrosos, cuando la persona acababa de barrer el templo y estaba en la parte de atrás, Buda había creado más polvo y más suciedad en la parte de delante. Entonces él seguía barriendo y barriendo. Buda le dijo, no pienses que simplemente estás barriendo el polvo, estás diciendo, mientras barro y limpio el polvo, barro y limpio mi mente, estoy purificando las manchas de mi mente y con esa intención limpia. Después de un tiempo, este monje pudo purificar su karma negativo y entonces finalmente consiguió ser un arhat, un ser liberado en esa misma vida. Puedes ver que con el poder de la motivación, la purificación se puede llegar muy lejos, ¿no? Entonces, cuando pases la aspiradora por tu habitación, por ejemplo, o cuando quites el polvo, aquí en Londres, no sé en vuestras casas, pero aquí en España también hay mucho polvo, supongo, ¿no? Aquí también, ¿no? Entonces, cuando pases el polvo o estés limpiando la casa, piensa, estoy eliminando todas las manchas, todas las causas de las aflicciones, las mías y de todos los seres. Entonces, estás limpiando de todas formas, pero además esto se convierte en una práctica de purificación. O cuando pones la lavadora, ¿no? Metes la ropa sucia y antes de darle al clic, haz tu oración, ¿no? La gente puede pensar que esto es una tonta, pero, en fin, asegúrate de que no te ve nadie, ¿eh? Porque van a pensar que es una chota, pero bueno. No tienes que decirlo, solo tienes que pensar, ¿no? Piensa al poner la lavadora bueno, que al lavar estas manchas de esta ropa esté lavando las manchas kármicas de de todos los seres. Son prácticas diarias en nuestra vida que podemos utilizar, ¿no? Porque como no podemos ser como Milarepa, tenemos que tener esta habilidad, ¿no? Lama Zopa Rinpoche daba consejos muy útiles, ¿no? Para este sentido. Y él hacía, por ejemplo, cuando llegaba a un sitio, Rinpoche encendía las luces y decía, oh, que al encender las luces pueda eliminar la oscuridad de la ignorancia de todos los seres, ¿no? Por ejemplo, hacía esa oración y entonces encendía la luz. Esa acción, que es una acción neutral por naturaleza, ya hemos hablado del karma, sabemos que hay karma positivo, negativo, karma neutral por naturaleza o karma inespecífico en ese sentido. Limpiar la habitación o encender la luz o poner la lavadora, eso es neutral, no es algo positivo o negativo, pero lo mismo que dormir, ¿no? Que es un estado mental o un factor mental neutral. Pero si lo haces con una buena motivación, puedes transformar esa actividad en algo virtuoso, en algo muy positivo. ¿Cómo deberíamos tratar de practicar en nuestra vida diaria? Es así como lo estamos comentando. Y así, cualquier actividad que hagas la puedes utilizar como una práctica espiritual. Puedes transformar tanto incluso cuando te estás vistiendo, ¿no? Pues piensa, cualquiera que vea mis ropas que me estoy poniendo ahora, que se beneficie de eso, ¿no? Que me convierta en una joya que concede los deseos de todos. Es un entrenamiento mental muy interesante. Y si haces esa oración, no solo una vez, sino todos los días, cada día, y multiplica eso durante años y durante vidas, y muchas vidas, imagina la energía que se acumula, ¿no? Que se construye ahí. Y luego, en un momento dado, cualquiera que te vea consigue recibir esa inspiración, esa paz mental, ¿no? Ese es el efecto de estas oraciones. El poder de la intención, de la oración, es muy interesante. Hay investigaciones científicas sobre el uso del efecto del placebo. Es algo muy interesante, incluso en animales. Gente con problemas de corazón, con dolores crónicos que no han podido encontrar un fundamento físico, le han dado medicación falsa, un placebo, y se han curado, o han mejorado. Incluso durante la pandemia, todo el mundo tomó el efecto placebo como una realidad, ¿no? Y nadie
Nadie sabe cómo funciona el efecto placebo, pero el hecho es que funciona. Se han hecho investigaciones de control y un grupo al que han administrado el placebo y se acepta el efecto placebo. Y además es lo mismo cuando se han aplicado a ratas. Ratas a las que se le ha dado un líquido particular con un determinado sabor y una medicación que aumenta las células T en su cuerpo. Y han aumentado el número de células T en su cuerpo. Pero después les eliminan la medicación de ese líquido y le siguen dando el líquido con ese mismo sabor y siguen produciendo células T. Bueno, y con las oraciones, con oraciones cristianas, hay investigaciones hechas con estas monjas cristianas que estaban rezando por un determinado grupo de gente con grupos de control. Hay en concreto, una investigación hecha con madres que estaban dando a luz, con un grupo de control y otro grupo sobre el que estaban rezando estas monjas cristianas. Y el grupo que recibía las oraciones tenía muchos mejores resultados o menos problemas en el parto. Desde el punto de vista budista, puedes decir que el cerebro físico y la consciencia son dos cosas distintas. La consciencia no es una mera propiedad del cerebro físico. Decimos que la consciencia es de naturaleza distinta al cerebro, pero hay una correlación, porque si entrenas el cerebro, puedes cambiar. ¿Qué decimos? Cambia tu mente, cambia el cerebro. Hay neuroplasticidad. Esto es algo que se ha corroborado, se ha documentado muy bien en la última década. Hay varios aspectos de entrenamiento mental. Ya hemos hablado mucho de los tratamientos para los trastornos obsesivo-compulsivos que pueden transformar su cerebro a partir de pensar de determinada manera. En fin, nuestra intención, nuestros pensamientos, nuestra motivación influyen en nuestro cerebro. Y en budismo enfatizamos mucho, por tanto, nuestras rutinas diarias para poder utilizarlas de una forma positiva, a partir de una motivación, una intención beneficiosa. Da igual que estés lavando o pasando la aspiradora. Asegúrate de que la gente no te vea rezando, ¿no? Porque van a pensar que estás loca, pero no hay por qué mostrarlo fuera, no es una actitud mental. Pero si quieres, practicar de manera un poquito más seria, podemos llevar a cabo meditaciones formales. Probablemente la semana que viene haremos una meditación guiada juntos para explicar los detalles, pero hoy simplemente quería establecer un poco la estructura general de una práctica diaria. Y bueno, ya que estamos en el descubre el budismo, pues voy a explicarlo desde el punto de vista budista, ¿no? Coge de aquí lo que te resulte beneficioso, nada más. Bien, a menudo hablamos de las 6 prácticas preliminares. Son 6 en número, 6 prácticas preliminares y cada una de ellas tiene su propia importancia. La primera, antes de comenzar, son 6 prácticas preliminares a tu contemplación o meditación diaria. Es una actividad preliminar que haces antes de meditar. Primero, limpia la habitación. O asegúrate de que puedes meditar en un lugar limpio. La limpieza es fundamental. Si tratas de meditar en un lugar muy sucio, la mente se altera muy fácil, no está en paz. Es más fácil meditar en un lugar limpio. La limpieza es algo muy importante, desde el punto de vista del cuerpo y de la habitación.
Asegúrate de disponer de un lugar limpio para tu práctica diaria. Hemos hablado de eso, de eliminar el polvo, como una práctica de purificación, pero si estás en una práctica, en una zona muy sucia o muy llena de polvo, la mente se vuelve un poco pesada. Entonces, el primer paso, limpieza. Luego, cuando acabes de limpiar, todavía estamos en la primera práctica, desde el punto de vista budista, lo que haces es poner una imagen de Buda, una foto, una foto, a ver, una imagen o una estatua. Una estatua como esta, así de grande, va a ser difícil, ¿no? Pero hay estatuas más pequeñas que puedes llevar a tu habitación. ¿Por qué? ¿Por qué ponemos una estatua? No es una cuestión de veneración, es porque nos inspira. La estatua encarna el amor, la compasión, la sabiduría de Buda, igual que una imagen. Se dice que aun cuando con una mente enfadada, si observas una imagen de Buda, estás creando causas para la iluminación. Hemos hablado del poder de la oración. Buda, antes de ser un Buda, era un bodhisattva. Y cuando era bodhisattva, hizo innumerables oraciones durante todos los días con una motivación muy fuerte por beneficiar a todos los seres. Y eso ha acumulado un potencial inmenso durante muchísimo tiempo. Y lo puedes sentir con objetos sagrados, lo puedes sentir cuando estás en su presencia. No sé si os he contado esta historia porque estoy dando varios cursos a la vez. Algunos de vosotros algunos de vosotros estáis en algunos otros de mis cursos y podéis pensar, que es la otra vez la misma historia, pero bueno, os resumo con objetos sagrados. Cuando yo me convertí en monje, me encontré con mis amigos de la universidad, porque solíamos hacer proyectos juntos y cuando terminábamos los proyectos nos íbamos a París o alguna otra ciudad grande a divertirnos y tal, ¿no? Pero bueno, me los encontré de nuevo después de cambiar mis vestimenta y demás y unos cuantos me dijeron, wow, tú tienes que estar loco, ¿no? Claro, es comprensible, ¿no? Nos criamos igual y claro, yo estudié hidrología, sino el aspecto más ambiental o medioambiental de la ecología y tal y cual. Y bueno, veníamos de la misma experiencia, ¿no? En ese sentido. Y claro, había mucho trabajo para nosotros, pero abandoné eso y me empecé a vestir así como hoy, ¿no? Y bueno, los invité a mi templo y me dijeron, bueno, vamos a verte. Entonces llegaron al templo del centro donde yo estaba y era un templo igual que este, ¿no? Lleno de objetos sagrados y textos y demás, y empezaron a pasear y me dijeron, wow, esto es tranquilo, pero hay una tranquilidad diferente, es decir, sintieron una cierta paz mental, ¿no? A partir de estar allí. Otro ejemplo, cuando había un canal de la televisión alemana que tenía un programa que estaba interesado en hacer reportajes de gente loca, como yo. Entonces, cuando yo estaba todavía en el monasterio de Sera, me llamaron para hacer una entrevista y grabar allí un programa. Entonces dije, bueno, podéis venir para acá. Y vinieron, durante un par de días, vino este equipo de grabación muy, muy, muy ocupado, grabando, etcétera, ¿no? Montando el documental, participando en las oraciones y demás. Estuvieron muy ocupados durante estos 2 días y nos dijeron, cuando acabaron el trabajo, hemos estado en muchos sitios, en muchas culturas, siempre hemos estado muy ocupados, pero nunca hemos sentido la paz mental que hemos sentido aquí. Incluso gente escéptica o no interesada en absoluto puede sentir la energía, la vibración cuando está en presencia de estos objetos sagrados, porque los objetos sagrados, a ver, los budas y los bodhisattvas no les importa si la gente está interesada en el budismo o no, solo quieren beneficiarlos. Y estas oraciones han estado efectuadas durante vidas y vidas y vidas y se han acumulado así grandes potenciales. No hay muchas historias, por ejemplo, sobre las reliquias de Buda o de maestros, gente que encuentra las reliquias y completamente cambian de mente en ese momento. Son aspectos muy interesantes de lo que vemos en el tour que hubo con las reliquias de la FPMT.
en contextos muy distintos, ¿no? Generó mucho efecto, ¿no? En mucha gente distinta, ¿no? Aquí hemos hecho alguna actividad con animales, con reliquias, es bueno para que para poner alguna impronta positiva en la mente de los animales, etcétera. Son aspectos muy interesantes. Yo tengo algunas reliquias preciosas de la Mazopa Rinpoche y otros maestros, y bueno, con los animales puedes ayudarles a crear conexiones con el Dharma a partir de las reliquias. Entonces, volviendo al tema, la limpieza. Limpias la habitación y sitúas en el altar algún objeto sagrado. Una estatua o una imagen de Buda que representa su cuerpo. Si no tienes una estatua, puedes usar una imagen. Ya hemos hablado con el refugio de que siempre, al tomar refugio en Buda, respetas cualquier imagen o estatua de Buda. Bien. Esto es el aspecto del cuerpo de Buda. Y hablando de refugio, hablamos de que el texto es lo más precioso, por tanto tendría que estar en el lugar más alto en tu altar. Los libros de Dharma están en el lugar más alto, más elevado. Un texto puede ser simplemente un texto del Lamrim, un texto sobre el camino gradual a la iluminación. Eso representa la palabra, el habla de Buda. Ya tenemos la imagen que representa el cuerpo, el texto que representa su palabra. Y luego para la mente, porque tenemos cuerpo, palabra y mente, la mente está representada por una estupa. ¿Sabéis lo que es una estupa? A ver, ¿hay alguna por aquí? Mira, ahí detrás hay una estupa, justo detrás de mí en el altar. Creo que en la imagen no la llegamos a ver. Una estupa hay un contenido simbólico muy fuerte dentro de la estupa, ¿no? Representa la mente de Buda. Aquí está. ¿Veis? ¿La veis en casa? Sí. Ajá. Puedes tener una imagen también de una estupa, aunque si no tienes una estupa de verdad. Pero bueno, si tienes una estatua de verdad, las estatuas y las estupas están rellenadas. No es solo una estatua llena de madera o de metal. No, no. Por dentro están huecas y se han llenado de mantras, reliquias. Hay un ritual en fin, para rellenar estos objetos sagrados muy, muy intenso, ¿no? En fin, si os interesa podéis conseguir una estatua, rellenarla, que la bendigan, etcétera. Todo esto beneficia, inspira la mente, ¿no? Inspira la mente. Cada vez que la ves, cada vez que haces una oración, no es como si lo hicieras en el vacío. Una imagen de Buda que representa el cuerpo, un texto o una imagen de los textos que tienen que estar más arriba, más altos, que representan la palabra de Buda, y luego una estupa que representa la mente de Buda. Una estupa o una imagen de una estupa, una foto o una pintura. Bien, eso es cuerpo, palabra y mente. Esta es la primera práctica. Limpias tu habitación y colocas estas imágenes. Este es el primer punto, la primera práctica. Y luego pones algunas ofrendas. Esta es la segunda práctica, ofrendas. No es que Buda necesite que le hagas ofrendas. Buda es un ser iluminado, está más allá de esas cosas, ¿no? De las cosas que a nosotros nos interesan desde el punto de vista de los sentidos, ¿no? No, pero para nosotros es algo que nos permite acercarnos a esa manifestación de sabiduría y compasión iluminadas, ¿no? Recibimos algo y ofrecemos algo a cambio, ¿no? Hoy tenemos hemos tenido una puya del Buda de la medicina. Aquí podéis ver las ofrendas, ¿no? De los 7 tipos de ofrendas de boles de agua. Como veis aquí detrás, hay 7 boles de agua. Cada uno representa una cosa. A veces 8. Esa ofrenda se basa en una tradición india muy antigua.
En India, si visitabas en Sri Lanka, creo que también lo he visto todavía. Si en India hace calor, en Sri Lanka también. Entonces, cuando llegas a un lugar nuevo, lo primero que te ofrecen es agua. Lo primero. La segunda es agua para lavar tus manos o tus pies. Por se supone que vienes de un lugar muy polvoriento. En India y en Sri Lanka todavía ocurre que si eres un monje ordenado y vas a un lugar, a veces te lavan los pies o te lavan las manos antes de ofrecerte algo. En fin, primero te dan agua para beber, luego agua para lavarse, ¿eh? Para lavar las manos o los pies, y luego podéis ver aquí también. Y luego el tercer ofrecimiento es esta corona de, no, este collar de flores, esta guirnalda de flores. En India se hace mucho, a mí no me gusta, pero bueno, porque claro, se ve a Buda como un huésped muy especial. Estamos en el 3, el tercer ofrecimiento. Luego, después de las flores, el incienso. Aquí veis el incienso sobre este cuenco. Hay un cuenco que hemos rellenado de arroz y le hemos colocado dos palitos de incienso. Se ofrece incienso también. Y luego, aloke, que bueno, en sánscrito la luz. Ofrecemos luz, una vela, por ejemplo. Se la ofreces a los ojos para que lo vean todo con mucha claridad, ¿no? Luego, perfume. Perfume es para adornar el cuerpo de a quien le haces el ofrecimiento, ¿no? Se supone que se ofrecía este polvo de sándalo y luego comida, ¿eh? Igual que hemos hecho aquí. ¿Qué hay aquí? Una naranja o algo así. Pones una pieza de fruta o algún dulce, algo así. Pones ahí el ofrecimiento de comida, ¿no? Agua para beber, agua para lavarse, flores, incienso, luz, perfume y comida. Esos son los ofrecimientos, los 7. Luego ya empieza la fiesta y ahí es cuando ofreces el octavo, que es la música. Esa es la forma tradicional india de recibir a un huésped, ¿no? Y si el huésped es Buda, pues claro, lo hacemos igual. El budismo que estudiamos, aunque decimos que es tibetano, no es en realidad un budismo tibetano. Viene de Buda en India y ha sido examinado por todos los grandes maestros indios en Nalanda y luego traducido por los grandes maestros tibetanos y preservado en Tíbet. Y casi todo está ahí en Tíbet todavía, ¿no? En India degeneró, pero algo por lo que debemos agradecerle a los tibetanos, ¿no? Es que lo hayan mantenido y a partir de que se haya podido traducir también en español y en otras lenguas. Bien, esta es la segunda práctica preliminar, ofrendas. Es importante ofrecer las cosas que te gustan, no las cosas de, estas galletas están un poco rancias, se las doy a Buda y ya está. No, es bueno desapegarse para ofrecer las cosas que te gustan precisamente, ¿no? Sea chocolate o mantequilla de cacahuete o lo que sea. Es una buena forma de desapegarse de estas cosas. Es bueno dar lo mejor a Buda porque el mejor desarrollo es amor y compasión y sabiduría. Y para conseguir eso damos los mejores ofrecimientos de los que somos capaces. ¿Bien? Y luego si haces ofrendas en esta sección que hemos comentado con los cuencos, cuando llenas los cuencos con agua, primero quemas un poco de incienso y purificas los cuencos con ese incienso que has encendido con el humo del incienso, en el quemador de incienso con la varita. Y cuando echas el agua o cuando pones la flor en el cuenco, dices Om Ah Hum, Om Ah Hum.
Om Ahum representa el cuerpo, palabra y mente de Buda. Es una transmisión de cuerpo, palabra y Buda. Es una forma tiene un aspecto de purificador. Siempre que hagas un ofrecimiento de agua, de cuencos de agua o de lo que sea, repites ese Om Ahum con el aspecto de purificar tu cuerpo, palabra y mente para que lleguen a ser idénticas a las de Buda. Esto tiene muchos aspectos. Uno es que este Om Ahum, transforma el objeto de ofrecimiento en néctar esencial, por así decir, en algo muy, muy precioso. Piensa básicamente que estás transformando lo que sea que ofrezcas en algo puro, porque queremos ofrecer cosas muy puras, muy hermosas. Y con eso, con este Om Ahum, lo transformamos. Esto es sánscrito. Om representa el aspecto del cuerpo, A, la palabra, el Hum, la mente iluminada de Buda. Bien, ya tenemos las ofrendas para el huésped, están ya listas. Y ahora te sientas porque vas a meditar, ¿no? Te sientas en un cojín o donde quieras. Asegúrate de estar cómodo. Creo que en el primer o en el segundo módulo ya explicamos cómo sentarse. Esta postura de 7 puntos, lo mejor es la posición del loco completo, ¿no? El tobillo derecho sobre tu muslo izquierdo, tobillo o empeine del pie izquierdo sobre el muslo derecho. Pero para esto puede ser muy difícil sentarse así mucho tiempo, entonces nos sentamos en esta posición de medio loto, que simplemente con las piernas cruzadas, o te puedes sentar en una silla, no importa. El primer punto es las piernas cruzadas, pero lo principal aquí es que la espalda tiene que estar recta. Yo cuando empecé en el budismo recuerdo que me dolían mucho las rodillas, ¿no? Y es cierto, hay que habituarse a esto, hay que acostumbrarse, ¿no? La Mazopa Rinpoche seguía enseñando durante horas y horas sin descanso y ¡guau! Las rodillas, ¿no? Me dolían tanto, pero me inspiraba tanto Rinpoche que no me podía mover. Pero ahora, después de 20 años o 20 y tantos, 25, siempre estoy sentado con las piernas cruzadas, ¿no? Cuando trabajo en mi habitación, un poco con el ordenador, tengo una silla, pero si me siento mucho en una silla, me empiezan a doler las rodillas. Así es que me siento con las piernas cruzadas encima de la silla también, ¿no? Cuando viajo en tren, 7 horas o así hasta llegar a Holanda, me encanta cuando no hay mucha gente y puedo sentarme sobre ese asiento con las piernas cruzadas. En fin, es una cuestión de habituarse. Si te duele estar sentado así, pues te sientas en una silla y ya está. Bien. Entonces, de la postura de meditación, lo primero, sentarte con las piernas cruzadas, luego, si puedes, luego tus manos. La mano derecha descansa sobre la izquierda con esa forma. Esta es la forma tradicional. Si no hacemos meditaciones muy sofisticadas de concentración, simplemente descansa tu mano derecha sobre, no hace falta que estés así muy, muy rígido, ¿no? Una vez en la prisión central de Bangalore estaba dando enseñanzas allí y los presos eran bastante jóvenes y wow, con lo de meditar estaban muy excitados, ¿no? Y se ponían así de tensos, así de... No, esa no es la idea. Porque si tu cuerpo está muy tenso, tu mente también se va a tensar, ¿no? Entonces, simplemente la mano derecha descansa sobre la izquierda y ya está. El tercer punto es que la espalda está completamente recta. Si tu espalda no está recta, está el peligro de la somnolencia. Si te sientas así, con la espalda caída, ¡pum! O si te tumbas, si te recuestas contra el muro, sí, tengo que descansar un poco y tal, ¿no?
Oh, te despiertas media hora después. La espalda tiene que estar recta, esto es importante, ¿eh? Si te sientas en una silla o en el suelo, da igual, la espalda recta. Y los hombros deben estar un poquito abiertos, ¿eh? No forzados, pero un poquito abiertos hacia afuera, no así, con los hombros encogidos, porque esto también ayuda a mantener la espalda recta. Estos aspectos, cuando has avanzado en meditación, se convierten en algo muy, muy crucial. Para conseguir la calma mental, ese grado de concentración que queremos, es muy importante la postura. Cuando lo consigues, te puedes sentar en esa postura durante mucho tiempo. Luego, otro punto. La cabeza, punto 5, la cabeza está ligeramente inclinada hacia abajo, hacia adelante, de forma que la coronilla está con esa línea recta desde tu espina dorsal, ¿eh? Alineada con tu espina dorsal. Y luego, la lengua está detrás de los dientes, toca ligeramente el paladar superior. Eso evita que se te seque la boca, pero además que se produzca demasiada saliva. Y luego tu boca está simplemente cerrada. Porque cuando te concentras en la respiración, por ejemplo, respiras, inspiras y expiras a través de la nariz. La boca está cerrada. Y luego tus ojos, este es el punto número 7, tus ojos están... Hay una técnica, esta es una técnica que hay que desarrollar. En estas contemplaciones sobre el Anrim, por ejemplo, tus ojos no están ni cerrados ni completamente abiertos. Si están completamente cerrados, hay demasiada oscuridad que provoca somnolencia. Pero si estás completamente con los ojos abiertos, te distraes. Entonces, sabemos que la meditación se hace con la conciencia mental. Las percepciones sensoriales son solo distracciones en la meditación. Hay que cortar con las percepciones sensoriales. Por eso nos sentamos de una forma en la que no nos distraemos por una sensación particular. Y así también tratamos de sentarnos en un lugar tranquilo, ¿eh? No como en Londres, por ejemplo, que está eso, que hay muchos ruidos. No como cuando voy a Oselín, por ejemplo, que conocéis mis amigos en España o aquí al norte de Inglaterra. Entonces, a veces es, wow, qué silencio, no se oye nada. Porque normalmente en Londres te acostumbras al ruido, ¿no? El metro que pasa por aquí debajo, etcétera, y por la calle pasa gente, en fin. Es importante cortar las percepciones sensoriales en ese sentido, por eso buscamos un lugar tranquilo y un tiempo adecuado en el día, ¿no? Antes de empezar el día, porque si has empezado el día, empiezas a fijarte en el mensaje que has recibido, las noticias y demás, es mejor por la mañana, ¿no? Te despiertas, te lavas la cara, limpias un poco la habitación, colocas esas imágenes, haces las ofrendas y empiezas a meditar, ¿eh? ¿Está claro hasta ahora la postura? Bien. Esto era el número que, primero, limpiar y poner las representaciones del cuerpo, palabra y mente de Buda. La segunda práctica, eliminar las ofrendas. La tercera, sentarse con la postura de los 7 puntos y luego la motivación, tener una motivación correcta. Eso es algo muy importante también, especialmente en meditación. La motivación. Bien, esto forma parte de la tercera práctica preliminar, ¿eh? Sentarse y motivación. Bien, ¿para qué? Para invitar a Buda, ¿no? Hemos puesto las ofrendas, nos hemos sentado, tenemos la motivación correcta y ahora invitamos a Buda, visualizamos a Buda. Cuando hacemos las sensaciones aquí por la tarde, cuando empezamos, yo os digo, visualiza a Buda rodeado de los maestros de Tíbet y de India frente a ti. De forma similar, cuando te sientas, generas una gran motivación y piensas que más o menos a la distancia de un cuerpo de ti, ahí está Buda, Sakyamuni, igual que lo vemos en los templos.
con esta imagen. Esa imagen está frente a ti. Buda está ahí siempre para ayudarnos, pero no lo podemos ver porque tenemos obstrucciones mentales, ¿no? Entonces tratamos de visualizar a Buda. Eso, a una distancia de un cuerpo más o menos a la altura de tus cejas, en el espacio, frente a ti, y el tamaño, pues tienes que ver, a ver, qué te apaña, por así decir, ¿no? No hacerlo demasiado grande, porque eso te puede distraer, y si es demasiado pequeño, también puede crear una cierta somnolencia o laxitud. Una imagen que sea correcta, un tamaño que sea correcto para tu mente, ¿no? Pues 4 dedos más o menos. Hay técnicas para la práctica de la concentración que implican hacer más grande o más pequeña esta imagen, pero bueno, para empezar, la imagen de Buda frente a ti. Claro, en Inglaterra usamos las libras y pies para hablar en vez de centímetros pero bueno, es un poco complicado porque en India también, en India, por ejemplo, yo fui a compras, claro, si compras una tela una tela en el mercado en India, el largo es en metros, pero lo ancho es en pulgadas, con lo cual eso es muy complicado. En fin, punto 4. Visualizamos el campo de méritos. Se llama campo de méritos porque en relación a ese campo que visualizas, que en este caso es el Buda, acumulas méritos. Por eso se llama así. Visualizas el campo de méritos para acumular méritos. El mérito es algo muy importante. Ya hemos hablado de la práctica de la purificación, de lo importante que es y la historia de este monje que estaba barriendo el templo para purificar su mente, igual que cuando pasamos la aspiradora o ponemos la lavadora, ¿eh? O cuando te lavas el cuerpo, piensa que es una práctica de purificación, estás eliminando las manchas de las aflicciones, no las manchas reales del cuerpo, sino las aflicciones. No pienses que el agua simplemente pasa por ahí, te cae por afuera. Imagínala como agua, como luz o néctar blanco que a través de tu coronilla te purifica por el interior, ¿no? Y te purifica por completo. Ya hemos hablado de los 4 poderes oponentes, hablando de karma. Contempla estos puntos en ese momento, ¿no? Así, la ducha se convierte en una práctica de purificación. Hay tantas actividades durante el día que no tienes que, ya no tienes que irte a una cueva, ¿no? Es algo muy cómodo. Porque no es fácil, ¿no? Vivir en una cueva. Entonces, visualizamos el campo de méritos. Ya hemos hablado de la importancia de la purificación, que tiene 2 aspectos. Es importante purificar la mente, que elimina todas las manchas y los pensamientos negativos y los potenciales negativos. Pero el otro aspecto es adquirir actos positivos o méritos. Méritos se refiere a la acumulación de acciones positivas. Si haces las 2 cosas, purificación y acumulación de méritos, eso hace mucho más fácil conseguir realizaciones, comprender las enseñanzas, avanzar. Esto se enfatiza mucho a los estudiantes más avanzados, ¿no? Porque si quieren comprender bien las enseñanzas, se les aconseja que purifiquen la mente, y que acumulen méritos. Eso es algo esencial. Cuando a través de varios módulos, incluyendo este y el próximo, hay prácticas que nos ayudan a purificar la mente y para acumular méritos. Por ejemplo, ¿por qué es tan importante? Un ejemplo, en nuestra traducción tenemos a una persona que se llama Lama Tsongkhapa. Lama Tsongkhapa fue el fundador de la tradición Gelugpa, perdón. Tenemos aquí detrás una estatua de Lama Tsongkhapa con este gorro de pandita o de sabio de color amarillo, y es el fundador de esta tradición, el budismo tibetano, que llamamos la tradición Gelug. Él era un erudito increíble,
escribió alucinantes comentarios de textos de sutras cuando tenía 20 y tantos. Y además tenía una mente muy pura. Podía ver, él podía ver directamente al Buda de la sabiduría, a Manjushri, a este Buda que tiene esa espada para cortar la ignorancia. Entonces, nosotros vemos las imágenes o las estatuas, pero él podía realmente ver a ese Buda de la sabiduría, no en un sueño, directamente en el día a día, como una forma tridimensional muy pura de luz. Tienes que tener una mente muy pura para ver eso, ¿no? Y estar muy desarrollado. Y además era eso, un erudito increíble. Y le dijo a Manjushri, tengo la visión correcta de vacuidad. Ya hemos hablado de vacuidad, ¿no? Varias veces. Él era un erudito tan increíble que podía comprender las diferentes definiciones de vacuidad según las tradiciones budistas diferentes y tal. Y tenemos las dos escuelas superiores de las escuelas filosóficas y Jetson Kappa le preguntó a Manjushri, ¿tengo esta visión o esta otra? Y Buda le dijo, ninguna de las dos. Entonces, Lama Tsongkhapa dijo, wow, entonces, ¿qué tengo que hacer para conseguir comprender bien la vacuidad? Y entonces Manjushri le dijo, tienes que hacer varias cosas. Purificar tu mente, acumular méritos, tienes que hacer grandes, fuertes suplicaciones al maestro y además tienes que leer las grandes escrituras de los maestros indios y contemplarlas. Entonces lo conseguirás. Después de 4 años de prácticas muy intensas, prácticas de purificación como postraciones, que esa es una práctica muy potente, postraciones a los 35 Budas. Yo estaba pensando que en el descanso de invierno podíamos organizar en Jamyan y a lo mejor en Nagarjuna Madrid también, como eventos en los que, claro, es bueno explicarlo, pero es bueno también hacerlo mientras se explican. Entonces hay a lo mejor estudiantes con más experiencia que pueden explicaros cómo hacer estas prácticas preliminares de, por ejemplo, postraciones a los 35 Budas o los ofrecimientos de mandala. Entonces, Lama Tsongkhapa hizo muchísimas postraciones y para purificar y ofrendas de mandala para acumular méritos. Cuando lo haces, ya hemos hablado de hacer ofrendas, con el ofrecimiento de mandala visualizas, imaginas que estás ofreciendo todo el universo. Eso incluye todo, cualquier otro ofrecimiento. Es una forma muy sofisticada de acumular méritos. Esa es la forma en la que haces, ¿no? Con esta base, lo limpias en un sentido y eliminas manchas negativas y luego acumulas virtud y lo llenas de joyas y demás, etcétera. Es un ritual la forma de hacerlo. Durante 4 años, Lama Tsongkhapa lo estuvo haciendo eso, también haciendo muchas súplicas al maestro, y estaba leyendo un texto de Buda Palita, otro gran sabio indio de Nalanda. Estaba en tibetano, ya estaba traducido ese texto. Lo estaba leyendo y en el capítulo 18, el primer verso, lo estaba leyendo y contemplando y dijo, wow, ahora lo tengo. Era el signo de que el estudio en sí mismo no es suficiente para un practicante budista, para dar un paso más allá de la mera comprensión intelectual, para tener esa realización, esa experiencia directa, necesitas purificar, acumular méritos, estudiar, contemplar. Bien, explico esto porque hemos hablado del campo de méritos. Estamos en el punto número 4, la cuarta práctica, y ahora vamos a hablar de la número 5. Bien, visualización del campo de méritos, la número 4. Y ahora, en la práctica número 5, lo que hacemos es, lo siento, otro número, la oración de las 7 ramas. Eso es lo que hacemos a continuación. Esta sería la práctica preliminar número 5.
La oración de las 7 ramas es parte de este punto quinto y está ahí desde el punto de vista de la purificación y también de la acumulación de mérito. Tiene estos dos aspectos. En la oración de 7 ramas, primero rindes homenaje, muestras respeto haciendo postraciones. Veis que hay gente que se postra antes de una actividad. Eso es una forma de mostrar respeto. Chaktsel es el término tibetano. Chak significa es el significado de esta expresión es buscar las cualidades iluminadas. Si te postras ante Buda, quieres conseguir las cualidades de Buda. El amor, la compasión, la sabiduría de Buda. Ese es el verdadero significado de la compasión. La compasión es esa aspiración por conseguir las cualidades del objeto ante el que te postras. Entonces, lo primero de la práctica de las 7 ramas. La segunda, ya hemos hablado de ella, que es las ofrendas, hacer ofrecimientos. Ya hemos hablado de ello cuando preparas tu altar. Cuando limpias tu habitación, haces 3, se supone que ya tienes esas imágenes ya puestas en el altar, haces 3 postraciones, entonces pones las ofrendas, eso es parte de la oración de 7 ramas. De hecho, estas 6 prácticas preliminares serían una parte de esta oración de las 7 ramas. Pero bueno, luego haces postraciones y luego ofrendas. Las ofrendas que pueden ser mentalmente creadas, ¿no? Puedes ofrecerlos de verdad como etcétera, pero también puedes imaginar que todo el cielo está lleno de ofrendas, no solo los físicos que tienes ahí delante. Los haces vastos e inmensos. Cuanto más grandes, más inmensos, mayor será el mérito acumulado. Son visualizaciones muy vastas. Por ejemplo, si haces un ofrecimiento de mandala, piensa que no eres solo postraciones. Imagina que no eres solo una persona haciendo postraciones, sino innumerables seres con cuerpos similares al tuyo que están haciendo postraciones. O cuando haces un ofrecimiento de mandala, piensa, cada átomo en el mandala es una persona ahí haciendo ese ofrecimiento, y de cada átomo hay luces que se emanan y en cada una hay gente haciendo esas mismas ofrendas, que es una forma de multiplicar, ¿no? las ofrendas. Bien, estamos con la oración de las 7 ramas. Primero, rendir homenaje o postrarse, luego hacer ofrendas. Este aspecto inicial es el de la purificación, ¿no? El de las postraciones. Y el segundo aspecto, hacer ofrendas, tiene el aspecto de acumular méritos. Luego el tercero, confesión. Confesión tiene el aspecto de la purificación, confesar actos negativos para purificarlos, porque confesar es uno de los 4 poderes oponentes que ya hemos comentado antes y que tiene que ver con el arrepentirse de los actos negativos que hemos hecho antes, ¿no? Tenemos el poder de la confianza, el poder de querer beneficiar a los seres, el poder de la resolución de no cometer la misma falta de nuevo, el poder del antídoto, que es aplicar una práctica de purificación, por ejemplo, las postraciones o visualizar esta luz blanca o lo que sea. Esta sería la tercera rama de esta oración, postraciones, confesión, perdón, confesión. Puedo daros una página sobre esto, una especie de resumen que hice como hice la última vez con el tema del refugio. Puedo daros esta síntesis. Debería haberlo hecho ya, pero bueno. Está explicado en las lecturas recomendadas, ¿no?
Pero tengo algunos documentos, ¿no? Que igual que hicimos con el refugio, ¿no? Que está todo así muy esquematizado, muy clarito. Bien, estamos con la oración de las 7 ramas, con la confesión, que es un aspecto también de purificación. La siguiente rama es el regocijo, regocijarse en uno mismo y en los demás, en las acciones virtuosas de los demás. Y el regocijo es un antídoto muy bueno contra los celos. Los celos, la envidia, es un estado mental muy estúpido, porque la persona de la que sientes celos ni siquiera se entera, no se da cuenta, solo te dañas a ti mismo, ¿no? Si piensas, wow, esta persona, pero esta persona ni siquiera no sabe nada, no sabe lo que estás sintiendo hacia ella. Es algo muy estúpido en ese sentido. Hacemos a veces cosas muy estúpidas. Regocijarse en las acciones virtuosas de alguien es un antídoto contra los celos o la envidia, ¿no? Decir, wow, qué estupendo, ¿no? Y así eliminas los celos o la envidia. Y esto tiene que ver con la acumulación de méritos. Porque si tú estás feliz con las actividades positivas de alguien, eso eleva tu mente, ¿no? Y tal vez te inspire a hacer tú mismo o tú misma algo similar. Mientras que la envidia es simple una mente negativa que está muy triste y dice, ay, fíjate lo que ha hecho este, lo que ha hecho este otro. No te inspira. Es una herramienta muy útil, la de el regocijo, y además una forma muy fácil de acumular méritos. Porque Lama Tsongkhapa, que era este grandísimo maestro que pasó tanto tiempo en retiro y estudiando y demás, él dijo, regocijarse es una forma muy hábil de conseguir méritos sin mucho esfuerzo. Te puedes sentar en tu sofá con una taza de lo que te guste y unas galletitas o lo que quieras y te sientas ahí y te regocijas, te alegras por las cosas buenas que está haciendo la gente, ¿no? Y si lo haces con una motivación muy buena, es una forma muy fácil de acumular méritos. Por eso es un aspecto muy importante de la práctica. Cuando lees, por ejemplo, biografías de gentes espirituales que han hecho cosas muy estupendas, ¿no? Y han conseguido realizaciones espirituales y demás, piensa, wow, y te sientes feliz por ello, ¿no? Eso automáticamente te inspira para tratar de hacerlo tú, ¿no? Y eso son causas para llegar a conseguir esas mismas realizaciones espirituales. Esto es una herramienta muy útil, ¿eh? Así es que no vuelvas a sentir envidia, simplemente alégrate. Muy bien, estamos con la número 4. Y ahora, a ver. Bien, regocijo. La siguiente de las 7 ramas es hacer solicitudes, peticiones, ruegos para que Buda o para que el maestro nos enseñe. Porque sin esa solicitud, Buda o el maestro nunca va a enseñar. Eso es muy importante. A Buda le pedían hasta 3 veces, porque si no, el maestro no va a enseñar. ¿Por qué? Porque no es bueno convertir a nadie a ningún tipo de fe o de religión, ¿no? El interés tiene que venir de la propia persona que hace la solicitud. Tú no vas a la calle aquí en Londres y dices, siéntate aquí, te voy a enseñar. No, eso no tiene sentido. O tratar de convencerles de que el budismo es lo mejor. Eso no funciona. Tiene que ser... Buda es muy claro en eso. Hasta 3 veces hay que pedir al maestro que enseñe. Es un aspecto muy importante de recibir enseñanzas. La solicitud, el ruego, la petición, ¿no? para que nos enseñen. Ese sería el número 5, la rama número 5. Y la 6 es pedirles que permanezcan, es decir, que no mueran o que no manifiesten morir o que no pasen al parinirvana. Es decir, significa eso, que no se mueran, ¿no? Pedirle a los maestros que sigan con nosotros y nosotras, porque si el maestro muere, perdemos nuestra guía. Y los maestros y Buda muestran el aspecto de morir y hacemos estos ruegos para que nos enseñen, pero también para que no se vayan, para que tengan una vida muy larga. Es un aspecto muy importante de este tipo de práctica.
Solicitas no solo enseñanzas, sino que el maestro o la maestra tengan una vida muy larga, que permanezcan con nosotros y nosotras. Porque hasta que tengamos unas realizaciones muy estables, necesitamos una guía y una estructura y una comprensión que nos facilitan los maestros. Leer un libro y escuchar una clase es diferente. Es información, está bien, pero no es lo mismo. Esta sería la número 6 y, en último lugar, la número 7, la dedicación, que siempre hacemos al final de nuestra clase, por ejemplo. Ya hemos hablado de eso. Es muy importante dedicar. Ya hemos hablado de oraciones. Hay una diferencia entre una oración y una dedicación. La oración es, por ejemplo, que yo sea un buen ser humano. Esa es una oración. Puedes pensar en que asistiendo a esta charla hoy, que cree potencial positivo y que gracias a eso, que yo llegue a ser un buen ser humano, ¿no? O puedes pensar que por pasar la aspiradora de mi habitación, que me purifique y llegue a ser un Buda para eliminar el sufrimiento de todos los demás. Eso significa que te inicias con esa motivación, pero luego dedicas con el mismo propósito. Eso hace que todo lo que hagamos va en la dirección de la felicidad. Es como canalizar esa energía creada, y si la canalizamos hacia la iluminación se vuelve algo mucho más sofisticado. Si dices que por esta virtud yo llegué a ser un Buda, esa dedicación es muy importante. Si ves los diferentes practicantes grandísimos, ¿no?, de Lama Zopa Rinpoche, por ejemplo, que pasa horas a veces dedicando, porque no es solo una oración, es dirigir una particular virtud que hayamos creado en una dirección específica que queramos, ¿no? Por eso es tan importante la dedicación. Y esta es la rama número 7 de la oración de las 7 ramas. En el monasterio no teníamos pizarras, ni PowerPoints, ni nada de eso. Pero bueno, tampoco lo repetían tantas veces como lo repito yo. Básicamente memorizabas todo. Bien, entonces la oración de las 7 ramas, ¿en qué aspecto de las 6 prácticas preliminares estaría incluido? Sí, en el punto quinto, porque dentro ya tenemos la limpieza, poner las imágenes, las ofrendas en el altar, luego sentarnos con una gran motivación y luego visualizar el campo de méritos. En quinto lugar, llegamos a la oración de las 7 ramas. Este sería el número 5 dentro de las 6 prácticas preliminares, y luego la número 6, la última, es la súplica. Ya hemos hablado de la historia de Lama Tsongkhapa en relación a la purificación de faltas y la acumulación de méritos, pero otro aspecto de los consejos que le dio Manjushri era hacer una súplica, una solicitud muy fuerte, una petición muy fuerte al maestro, basado en el razonamiento sobre las cualidades de Buda, ¿no? Sintiendo que Buda está ahí, está la posibilidad de recibir algunas bendiciones. Está el aspecto del poder del objeto, como ya hemos explicado antes. Hay gente que no estaba interesada en el budismo, pero la mera estar en presencia de estos objetos sagrados le transformó la mente, ¿no? Le influenció, por ejemplo, estar frente a o cerca de una reliquia, ¿no? Hizo que su mente estuviera más en calma. Pero si además tienes fe y una aspiración, entonces ese poder se hace más fuerte. Cuando visualizas a Buda frente a ti, no pienses que es solo una visualización. Piensa que es Buda, porque Buda está ahí, pero por las obscuridades, nuestras obstrucciones mentales, no lo podemos ver. Visualiza que Buda está ahí, siente que está ahí. Cuando tienes una imagen en el altar, una estatua o lo que sea, piensa
que Buda está realmente ahí. Y eso eleva la mente, ¿no? La anima, y desde ahí es mucho más fácil meditar. Son condiciones que facilitan nuestra meditación y la hacen más beneficiosa. Por eso hacemos estas 6 prácticas preliminares, ¿no? Purificar, acumular méritos, de forma que cuando meditas se transforma en una forma muy productiva de meditar, ¿no? Eso es la esencia de la práctica budista, ¿no? Y bueno, en el número 6, eso, fuertes súplicas o solicitudes o peticiones al maestro o a Buda frente a ti. Cuando lo haces, como ya hemos hecho varias veces antes y repetiremos probablemente la semana próxima, del corazón de Buda sale esta luz, este néctar, hecho de los 5 colores del arco iris, hasta tu coronilla, pero en el aspecto de color blanco que te purifica. Luego lo vuelves a hacer otra vez, esta visualización, pero en este caso es con color amarillo o dorado, este néctar que sale del corazón de Buda. El primero te purifica y este te activa todo el potencial para conseguir las realizaciones espirituales que buscas. Si lo haces bien, te ayuda a meditar sobre el tema que estés tratando. No te quejes si esto no pasa la primera vez, ¿no? Porque esto es difícil, pero después de años de práctica y de contemplación, cuando todos estos factores se completan, entonces puedes sentir, ¿no?, la realización del tema que sea que estés tratando en el Lamrim. Ahí es cuando estas técnicas pueden resultar muy útiles, ¿no? Las 6 prácticas preliminares, incluyendo la oración de 7 ramas. ¿Está claro por hoy? La semana que viene repasaremos este librito y os pasaré, como ya le he dicho a Freddy, pues este resumen, esta síntesis un poco de las prácticas en una página, y espero que en el retiro, en el descanso de invierno podamos hacer algo de práctica juntos. Bien, ¿está bien así? Creo que he parado como 3 minutos antes de lo habitual. ¿Hay alguna pregunta ahora, aunque casi hemos llegado al final de la sesión? Sarah. A ver, Sara tiene una pregunta. Hi, thank you for the teachings today. I had a question that's not really directly linked to them, but Una pregunta que no tiene que I ver con just el had tema a de friend hoy. die quite recently, and I just wondered if you had any Acaba de morir un amigo mío recientemente prayers or anything to, y I don't quería know, preguntar si hay suggest oraciones to que me kind pueda of sugerir support para through that process. ayudarle en And I ese also remember you proceso. mentioning that at the center they sometimes have days Y where you can come. también Where creo they give que en prayers. I don't know if el you centro had any tienen more information oraciones en about that. determinadas fechas donde puedes acudir y hacerlas. Sí, en el centro, cada jueves hacemos la puya del Buda de la medicina y puedes poner los nombres de las personas por las que quieras que dediquemos. Y si lo haces eso, lo puedes hacer online, lo incluimos ahí automáticamente en nuestra lista de dedicaciones. Puedes hacerlo como un aspecto de práctica en la comunidad. Para ti, depende de lo familiarizada que estés con las oraciones. Lo más importante es tener un pensamiento positivo sobre esta persona. Y luego pensar, si es budista, reza a Buda para que le ayude, para que le guíe a esta persona. Porque simplemente tener pensamientos positivos sobre la persona o hacer cosas que parecen ayudarle, simplemente eso le ayuda. Después de que la persona muera, pasa al estado intermedio, al bardo, y esa persona es consciente de algunos aspectos de lo que la gente de ella. Y por eso podemos influenciarla de forma positiva. Y si estás familiarizada con las oraciones, pues puedes usar las oraciones que hacemos al inicio de las enseñanzas, que es un aspecto muy simple, y puedes recitar algunos mantras si quieres, Om Mani Padme Hum, o puedes recitar simplemente Om Ahum. Om Ahum incluye todos los mantras en sí. Si los otros mantras te resultan difíciles, tradicionalmente recitamos algunas oraciones como la práctica del Buda de la medicina,
o el mantra del Buda de la medicina, pero si eso es muy complicado para ti, no te preocupes, porque puedes enviarnos el nombre de esta persona y rezaremos por ella. Otros aspectos son también, por ejemplo, la reina de las oraciones. Eso se aconseja recitarla. La puedes encontrar online muy fácilmente. La reina de las oraciones es una oración aspiracional muy fuerte para los bodhisattvas, para llegar a ser budas, y eso se aconseja habitualmente para recitar en relación a personas que acaben de morir. Amazing. Thank you so much. Yeah, definitely. Thank you. ¿Puedes decirnos el nombre incluso Oh, ahora thank ya? Y you. así lo Yes, it's dedicamos. Imogen Moore. Imogen Moore es el nombre de la Thank persona you. que acaba de fallecer y por la que también podemos dedicar hoy. Thanks, Sarah. Natalia? Siguiente pregunta. Hi, and thank you. Yeah. I'm curious to understand with the purification and also accumulation of merit, who is keeping the score and how do we the score? Okay. Ah, And en relación a la how purificación y do la you comunicación know y la if it's acumulación de méritos, working? Are there any signs that we ¿quién should lleva la be cuenta looking de lo for? que se acumula o lo que se purifica? Y podemos And ver si how do hay we know if signos, ¿no?, de que realmente Thank estamos you. purificando o acumulando méritos. So, you stand on the scale, and then you do Sí. purification, and you stand on the scale again, and you see the difference. Claro, te pones en un peso, en una balanza, luego vas a hacer prácticas de purificación y te vuelves a pesar y ves ahí la diferencia de peso. En fin, esto es una broma, es un aspecto mental, no es físico. Entonces, hay signos, no obstante. Si llevas prácticas de purificación a largo plazo, por ejemplo, sueñas con lavarte, sueñas con que bebes sustancias blancas, líquidos blancos. Hay varias formas o sueños que tienen que ver con lugares limpios o sueños en los que te alejas de lugares sucios, baños y cosas así. Hay muchos signos, ¿no?, de que el proceso de purificación se está produciendo. Y también puede pasar que tu mente se deprima mucho o que tengas dolor de estómago, fiebre. Eso también pasa. ¿Por qué? Porque si purificas, lo que haces es purificar karma negativo y el karma negativo se puede activar en ese proceso de purificación. Por eso no pienses que si estás purificando y te deprimes, dices, wow, tengo que parar. No, tienes que decir, sí, estupendo, estupendo. Que haya obstáculos significa que estoy purificando, o que te enfermes, por ejemplo. Porque más adelante, cuando hablemos de transformar problemas en el camino, explicaremos esto más en detalle, cómo tomar estas dificultades en el camino, cómo incorporarlas a la práctica. Hay toda una variedad de signos, ¿no?, como sueños, como ya he dicho, o beber líquidos blancos, o sueños en los que apareces limpiándote o en lugares muy limpios. Pero también puede tener el efecto de soñar con cosas muy terroríficas, ¿no?, porque se está activando karma negativo que se manifiesta en tu sueño, pero es mejor que se manifieste en tu sueño que no en una enfermedad en tu vida real, ¿no?, por ejemplo. Lo importante es seguir adelante y asegúrate que tienes presente los 4 poderes oponentes y después, con el tiempo, después de años, seguro, de forma definitiva, si tu comprensión del Dharma y tu experiencia del Dharma será mucho más profunda. Siguiente pregunta. Jeff, would you like to unmute? Yes. Oh, thank you. Get it up. The teaching. Thank you too. So I want to go back to what you said about that there are some people who say go into caves and become very isolated Sí. and go very deeply into meditation. And Has dicho que hay gente que se va a cuevas y en fin, y profundiza mucho en la comunidad, en la concentración, pero hay gente que piensa que la gente que se va a las cuevas no ayuda a nadie, ¿no?
Pero la gente que se va a una cueva y profundiza mucho en la concentración puede tener de alguna forma un efecto positivo en la conciencia de todos los demás, ¿no? Esto por contrarrestar a la gente que dice que no, los que se van a una cueva no benefician a nadie. A ver, primero tienes que pensar en términos de beneficios a corto o largo plazo. Si la gente va a una cueva, a corto plazo no va a beneficiar a nadie, te puede inspirar, ¿no? Pero poco más. Pero a largo plazo, si esa persona consigue realizaciones espirituales, puede hacer mucho más por todos los demás. A la Amazon Kappa, Manjushri le aconsejó que se fuera de retiro durante 4 años. Él tenía miles de discípulos, pero solo se llevó a 8 con él. Una de las personas que participó en la conversación con Manjushri le dijo: Manjushri, ¿por qué le dices a la Amazon Kappa que se vaya a una cueva? ¿Y qué pasa con todos nosotros? ¿No? Es mejor que siga enseñando. Y Manjushri le dijo: lo que es más beneficioso, yo lo sé, que yo soy un Buda. Sobre lo que la otra gente piense, tú practica paciencia. Es decir, es mejor investir en meditación durante mucho tiempo para conseguir realizaciones, de forma que luego las enseñanzas que das puedan ser mucho más beneficiosas, ¿no? Pero bueno, necesitamos ambos aspectos, ¿no? A corto y largo plazo. Os hablé de este amigo en Londres que trabaja con gente que está en la calle y que les ayuda, les limpia, les da comida, etcétera. Eso es temporal, pero eso es necesario. Pero además hay que pensar en los beneficios a largo plazo, ¿no? El término a largo plazo, el beneficio es más importante que a corto plazo. En una vida solo, eso es muy poco. Si te pasas una vida en una cueva y consigues en una vida todas las realizaciones, en tu vida siguiente puedes ayudar a tantísima gente. Si tienes la capacidad de hacerlo, por supuesto. Eso tienes que pensar por ti mismo, consultar con tus maestros qué es lo más beneficioso para ti en un momento determinado. Ya no sé si nos vamos a encontrar en una cueva o no. Bien, no es algo para mí, es para los demás. Bien, siguiente pregunta. Thank you very much, Geshe-la, and hello to everybody. I have few questions actually. Tengo varias preguntas. If it's possible. So the first one is, I don't have the ability. No tengo la habilidad todavía de visualizar. Cuando cierro mis ojos no veo ni una manzana, no veo nada. He leído que el 3% de la población no tiene esta habilidad para visualizar. Y esta habilidad a lo mejor seré capaz de desarrollarla en un futuro, pero mientras tanto, para mí es algo muy difícil. Entonces, claro, me pierdo. Trato de conectar con el sentimiento, pero de alguna forma siento que me estoy perdiendo algo. ¿Cuál es tu consejo? La visualización se da con el tiempo, es un proceso a largo plazo. La gente visualiza ciertas cosas durante años, 4 sesiones al día. No es algo que puedas conseguir en una década siquiera. Tienes que saber que te va a llevar mucho tiempo. Y otro aspecto es que si tienes una visualización muy fuerte, pero no tienes la fe de que Buda está ahí, o si no tienes visualización ninguna, pero tienes fe de que Buda está ahí, la segunda opción es mucho mejor. Tener la fe de que Buda está ahí, de que estás recibiendo sus bendiciones, eso es mucho más importante que tener una visualización perfecta sin ningún tipo de fe. No te preocupes mucho, no es algo fácil, se construye con el tiempo. Y si haces más prácticas de purificación a la vez, te resultará más fácil visualizar. Y luego ten la fe de que la purificación está funcionando y ten la fe de que Buda está realmente ahí. La mente se va purificando y todo se vuelve más fácil. Cuando hacemos ofrendas,
¿Cuál es? ¿Qué hacemos con las ofrendas después de haberlas ofrecido? ¿Las cambio cada día? O porque el arroz lo dejo bastante tiempo, pero con comida la cambio cada día. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Con las ofrendas que retiramos. Bien, si tienes este set de cuencos tradicionales, ¿no? Con agua en todos, por ejemplo, si todos cada tarde los vacías y por las mañanas los rellenas. ¿Y qué haces con el agua? ¿Pero qué haces con el agua? ¿Me la puedo beber o qué hago? La puedes usar para hacer té, puedes regar las plantas. No la eches a lugares sucios, ¿eh? Por respeto a esa ofrenda. Úsala para regar las plantas o bébetela si quieres o la pones en el jardín, donde con la comida te la puedes comer. Claro. Claro, pero no pienses en mitad de la sesión de meditación, qué buena pinta tienen estas ofrendas, me las voy a comer. No, esa no es la idea, ¿no? Es simplemente entrar en la rutina de refrescar o renovar tus ofrendas cada tarde o eliminarlas cada tarde y ponerlas de nuevo cada mañana. Bien, tengo una pregunta más, si es posible. He tomado algunos cursos anteriormente sobre karma y demás. Y hay algunas cosas que no entiendo. Por ejemplo, practicar, claro, practicar, por ejemplo, evitar la práctica de este habla que divide, que crea división entre la gente. ¿Cómo puedes estar segura de que lo que estás diciendo no contribuye a generar divisiones entre la gente, ¿no? Yo a veces siento como el karma está activo, como cambiando el ambiente que hay a mi alrededor. A veces tengo este tipo de experiencias. Algo con lo que me resulta muy difícil mientras medito, cambiando un poco de aspecto. Sí, a veces me cuesta mucho no quedarme dormida mientras medito. Ahora menos que antes, pero ¿hay algo que pueda hacer para evitar quedarme dormida? ¿Algo que pueda cambiar o a lo que pueda prestar atención? Que es como que tengo el karma de dormirme en las sesiones como muy activo, ¿no? Bien, esto tiene que ver con un patrón de habituación. Antes de empezar a meditar, cierras los ojos y eso significa, claro, te estás dando a ti misma la señal de que eso es dormir. Entonces, lo de cerrar los ojos es un patrón que hemos creado en esta vida y en vidas anteriores, ¿no? Te relajas un poco, especialmente cuando estás cansada y, claro, te entra sueño. Es importante, después de haber dormido bien, meditar por la mañana. Estás descansada y sí es más fácil meditar. Luego puedes lavarte la cara. Otra cosa que puedes hacer es no meditar mucho tiempo o tomarte un té o café muy fuerte antes de meditar, pero eso es temporal todo. Yo lo solía hacer, pero bueno, ahora ya he dejado de tomar cafeína. Creo que es mejor dejar la cafeína a largo plazo, pero bueno, limpiar tu cara. Cuando visualizas a Buda, visualiza a Buda un poquito más alto de lo normal. Imagínate que está ahí arriba. Cuando hacemos esta práctica de purificación, pasa más tiempo visualizando esta luz blanca muy brillante, pero bueno, con el tiempo será más fácil porque te habitúas, te familiarizas a establecer que esto es meditación, donde tengo que estar atenta y luego el resto de cosas. Muy bien, gracias. No te apoyes en la pared de detrás ni nada. Thanks, Geshe-la. Today you've talked about the 6 preliminary Hay otra pregunta en la sala sobre las 6 prácticas preliminares.
No he encontrado una meditación que pueda hacer todos los días. Por ejemplo, si recomiendas que sea mindfulness o observar los pensamientos, por ejemplo, o las sensaciones del cuerpo, ¿cómo integraríamos una práctica así dentro de estas 6 prácticas preliminares? Las 6 prácticas preliminares son las prácticas que uno hace alrededor de la sesión de meditación. Si, por ejemplo, practicas mindfulness o concentración o haces meditación analítica, en la sesión visualizas el campo de méritos, haces la oración de 7 ramas, haces la súplica y entonces empiezas la sesión de meditación. Después de hacer la súplica, haces la sesión de meditación, eso es. Ahí es cuando te sientas y haces meditación de concentración, analítica, etc. Y entonces acabas la sesión de meditación y dedicas. Esa es la estructura. Por eso hablamos de 6 prácticas preliminares. Llegan hasta el momento en el que te sientas y comienzas a meditar realmente. Y luego acabas con la dedicación. Thank you, Geshe-la. I seem to have a mental block, some kind of block. Creo que tengo como un bloqueo mental con cualquier visualización que tiene que ver con la luz, con luz que no la puedo hacer. Entonces, vale, trata de sentir que esa luz te inunda. Aunque no la puedas visualizar, no pasa nada. La visualización al principio no es muy importante, ¿no? Ya acabo de hablar de eso. Lleva tiempo. Y la fe es mucho más importante. Es más importante que tener una visualización muy fuerte. Igual que si te estás dando una ducha, ¿no? Si tienes una fuerte fe en que te estás purificando realmente tu mente, eso es el aspecto más importante de la aplicación del antídoto, ¿no? Y particularmente si lo combinas más adelante con postraciones o con la recitación de mantras o lo que sea, se convierte en una fuerza más poderosa la práctica misma, ¿no? No es solo la visualización. Puedes utilizar eso, puedes aplicarlo. Si te cuesta mucho visualizar, si te cuesta mucho visualizar, pues aplica una motivación muy fuerte de purificación en prácticas habituales como pasar la aspiradora y demás, ¿no? Aunque no visualices nada en ese momento. Bien. And also, where do you realize the realizations? Me intriga qué es una realización y cuándo te das cuenta de que tienes una realización. Bien, pues lo que traducimos como realización es un aspecto que significa que entiendes un determinado nivel de la realidad. Por ejemplo, la naturaleza impermanente de tu cuerpo. No nos gusta pensar en la muerte y la impermanencia. La mayor parte de la sociedad está basada en vivir ahora y no pensar en el futuro, ¿no? Que vamos a morir y demás. Pero eso va a pasar. Tenemos esta visión errónea que nos hace aferrarnos a la permanencia. Nuestra permanencia, la de nuestros amigos, familia, y cuando mueren, o cuando tú mueres, se vuelve difícil, porque te has aferrado a esta permanencia que no es la realidad. Entonces, tienes que retar esta visión errónea, pensando, oh, voy a estar siempre aquí, mis amigos también. Eso es una visión equivocada de la realidad. Contemplas, bien, miras una foto de cuando tenías 16 años y ahora te contemplas en el espejo y ves las diferencias. No han pasado de un día para otro, pero a lo largo de muchos años se han dado esas diferencias, ¿no? Después de muchos años, semanas, meses, días, segundos, incluso a través de cada fracción de segundo. Cuanto más contemplas estos aspectos, te contemplas en el espejo y dices, creo que soy el mismo que ayer, pero en realidad no lo soy, porque este tipo aquí en Jamyang me ha dicho que soy impermanente, que estoy cambiando a cada momento. Y empiezas a pensar sobre esto, dices, bueno, no, igual estoy equivocado.
pero sigues contemplándolo y contemplando tu imagen en el espejo y leyendo sobre el tema, llegas a eliminar, primero eliminas esta visión equivocada de aferramiento a la realidad, a la permanencia. Empiezas a cuestionarla. Igual es verdad que voy a morir en cualquier momento. Eso es una forma muy constructiva de investigación y sigues contemplando, estudiando y tal, y dices, sí, es cierto, 50.000 millones de células cambian en mi cuerpo cada día. Entonces sigues pensando y dices, tiene sentido. Soy probablemente impermanente. Y llegas a lo que llamamos una asunción correcta. Asumes que estás cambiando a cada momento. Eso es una correcta asunción. Antes tenías esta idea muy firme de que no, soy permanente. Pero eso a través de la duda se ha transformado en una corrección, en una asunción correcta que te sitúa en la dirección adecuada, pero todavía puede decir, no escuches a los budistas, eres permanente, fíjate, y te pueden hacer dudar, ¿no? Dices, bueno, sí, es verdad, tienen razón. Puedes caer de nuevo. Significa que eso no se ha realizado, no tienes la realización todavía. Tienes la asunción correcta de que eres impermanente, pero no llega a tener esa estabilidad de ser una comprensión espontánea. Entonces sigues practicando, concentración, etcétera. Finalmente llegas a esa inferencia o a esa realización que significa que te das cuenta, experimentas de que eres impermanente, de forma que da igual lo que la gente te diga, ya sabes, tienes esa experiencia de la impermanencia, nadie te puede separar de esa comprensión. A eso llamamos realización. Otro ejemplo, el del tren. Estás sentado en un tren que está quieto, pero el tren de al lado parece que en realidad se está moviendo y tu sensación es de que te estás moviendo tú. Pero no, cuando te fijas en la plataforma, en el andén, ves que es el otro tren el que se mueve. Te das cuenta de un aspecto de la realidad. Y si al amigo que está sentado junto a ti te dice, hey, ¿nos estamos moviendo? Tú dices, no, claro que no, porque ya tienes esa realización, esa comprensión de la realidad de ese nivel, ¿no? Puedes decir que es una experiencia, es más que una experiencia, es un aspecto incontrovertible de esa experiencia, en el sentido de que ya no cambias, te has convencido absolutamente a partir de esa experiencia. Se vuelve en una comprensión espontánea, incluso en tus sueños. Sabes que eres impermanente. ¿Tiene sentido? Aun cuando no esté, es omnipresente esa comprensión, ¿no? Si no está manifiesta, está en estado latente, pero siempre está presente. No, creo que no le han dado el micrófono y no he escuchado la pregunta, pero bueno, se refiere a que una asunción correcta se puede basar en la meditación y en el estudio, pero no es algo muy estable. Si tienes la realización, no lo pierdes, se convierte en algo espontáneo, instantáneo. En esa comprensión está siempre presente. Es que no escucho la pregunta. En tu conciencia mental, primero es tu conciencia conceptual, porque es un proceso que se basa en el razonamiento, y eso es conceptual. Pero finalmente la realización se tiene en la conciencia mental. Por ejemplo, si miras el color, si miras el color y la forma de las cosas que ves aquí delante, eso implica la conciencia asociada al sentido de la vista. Pero esa conciencia no piensa, es su asociación con la conciencia mental, la que procesa. Hay dos tipos de percepción. La percepción sensorial, que es una percepción directa, y luego tenemos la conciencia mental,
el proceso de pensamiento. Sí, nos hemos quedado sin batería en el micrófono de las preguntas en la bomba, por eso no lo hemos encontrado y queda una pregunta más de Abelardo. I had a whole bunch of questions, but the main Bien. one is the most important ones. Yeah. okay. This came out in our revision session last week. It's about one's understanding of the Sangha. A ver, una pregunta que tiene que ver sobre la Sangha. What I understood is that the Sangha is a group of Arya beings. Entiendo que la Sangha es un grupo de seres Arya, But you know, it's very hard to find Arya beings. pero es muy difícil encontrar seres Arya. I find so much refuge and support in this group, for example. Yo encuentro mucho refugio y soporte en este grupo, por ejemplo. Can this also be considered a Sangha? ¿Esto puede ser considerado Sangha? No es Sangha, esta comunidad de practicantes, desde el punto de vista de que no es una joya de refugio en cuanto a la dirección segura. A nivel técnico, solo podemos confiar en una persona que tiene una percepción directa de la vacuidad, porque solo esa persona nos puede ayudar a tener una percepción directa de la vacuidad. No sé si en tu grupo de Descubre el Budismo hay personas así, pero bueno. Piensa en términos de refugio, un refugio que te guíe, te acompañe hasta la iluminación. Necesita ser alguien muy cualificado. Entonces, solo la Sangha, son seres Arya, ¿no? Pero luego está la Sangha que llamamos nuestros amigos o amigas de Dharma, y también debemos tener respeto por ellos, aunque no sean nuestro objeto de refugio, porque aprendemos de ellos, nos respetamos mutuamente. Nosotros solo tenemos una mente, pero cuando discutimos con los demás y demás, tenemos diferente gente con diferentes mentes y eso nos ayuda a conseguir más claridad sobre las cosas, ¿no? That's great, yeah. And I thank you, all of you. I really appreciate all of you as my Dharma friends. Muy bien, muy bien. Os agradezco a todos que seáis mis amigos de Dharma. Muy bien. Vamos a dedicar para todos nuestros amigos de Dharma, aquí, online, en Inglaterra, en España, y para todo el mundo. Vamos a dedicar también por todos los seres para que tengan realizaciones muy rápidas en el camino hacia la iluminación. Y para el amigo de Sara que falleció recientemente. Y para todos los seres que han muerto recientemente, para que encuentren a Budas como Chenrezig, Amitabha, Avalokiteshvara, para que los lleven a una tierra pura y puedan practicar muy rápidamente y avanzar en el camino hacia la iluminación. Es importante que recemos en esta dirección y pedir a los Budas ayuda en este sentido, porque tenemos esa conexión con esas personas que han muerto y podemos ayudarles para que sean guiados por Budas en todos los estados graduales hasta la iluminación. Vamos a dedicar por ellos también. Teniendo todo esto en cuenta, vamos a recitar las oraciones de dedicación habituales. Dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de las enseñanzas y de los seres, y en particular para que las enseñanzas esenciales del venerable Rosamdrakpa resplandezcan por siempre. Que la vida de los gloriosos maestros sea larga y estable, que todos los seres ilimitados con el espacio tengan felicidad, que todos sin excepción acumulemos mérito y purifiquemos negatividades y que seamos bendecidos para alcanzar pronto la budeidad. Paciente en soportar las dificultades de expandir las enseñanzas del Muni en general y las enseñanzas del victorioso Yangon Tsongkhapa en cientos de direcciones. Señor del Dharma, que mantienes los 3 votos y vistes los hábitos azafrán, por favor, vuelve velozmente como la gloria de las enseñanzas incomparables. Makye panam kyegyurchi kibanyam pame payam gone gondu perwar sho.
Muchas gracias, amigos y amigas del Dharma.